Está con nosotros el doctor Lastreto. ¿Cómo le va, doctor? Buen ¿Cómo día. le va, Lagui? ¿A usted es paciente, como le dicen, doctor Enrique o doctor Lastreto? No, doctor Lastreto. Ah, doctor Lastreto. Doctor Lastreto, Sí, muy bien. Sí, hablando de eso, mando un saludo para nuestra fan número uno, Sí. la Pato. Ah, la Ah, la Pato. Pato. Una secretaria de primera. Ah. Era, sigue fierro. atentamente el programa y cuando me equivoco en algo, a la tarde me dice, doctor, no Se dijo equivocó. o dijo tal cosa. Está muy bien. Así es. Está muy bien. Bueno, el tema de hoy, mire, la semana pasada se realizó en Barcelona la 15ª conferencia de SIDA de Europa. Opa. Y las cosas que hemos recibido, digamos, las noticias que hemos recibido de esta conferencia, algunas publicaciones, que en general hablan de cómo está la situación del SIDA en Europa, a uno le hace parecer que es similar a nuestro país, digamos, porque Europa, no quiero hacer una comparación, pero tiene, según los países de Europa, tiene diferentes situaciones respecto al SIDA, como Argentina, las distintas provincias y los distintos lugares en determinadas provincias, distintas ciudades, tienen una situación también distinta respecto al SIDA. Fíjese, ¿qué se dice en esta conferencia que se viene realizando desde cada 2 años, desde 1987? Cada 2 años se hace esta conferencia sobre SIDA en distintos países de Europa. Esta vez le tocó a España y se realizó en Barcelona. ¿Qué es lo que dice? Por ejemplo, la situación europea. Dice, bueno, que en Europa occidental, países como Francia, España, Inglaterra, la situación en cuanto al SIDA se viene manteniendo más o menos en forma estable. No ha habido, digamos, una disminución en cuanto a esta enfermedad como se quisiera. Se mantiene más o menos controlada. Digamos, pasó de ser una enfermedad que en algún momento fue mortal a ser una enfermedad crónica, pero como que se ha bajado la guardia respecto a lo que se debería hacer. En Europa del Este, en los países de Europa del Este, están comparando la situación de esa comunidad con el África subsahariana. O sea, están diciendo que el SIDA está calando muy hondo en esos lugares, como si estuvieran en las peores regiones del África. ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que muchas veces las campañas aflojan, digamos, no se pone lo que se debería poner, porque por ejemplo ahora en España se estaban haciendo análisis gratuitos en muchos lugares, ¿no es cierto? Como lo que hablábamos la semana pasada en cuanto a la situación del Día Mundial del Cáncer de Mama, el Día del SIDA, etcétera, etcétera. Como que en esos días se pone todo, esa semana se pone todo. Esta semana pasada ahí en España se estaba realizando un test rápido que se llama en sangre o en saliva, que te diagnostica en forma muy confidencial todo, pero te dan el diagnóstico inmediatamente. Fíjese, en España se dice que hay entre 130.000 y 150.000 enfermos con HIV. De los HIV positivo, de los cuales el 30% no está enterado. El 30% no está enterado. Un peligro. Peligro total, porque esto, al vos no saber que tenés esta patología, sos un factor de riesgo permanente Total. De contagio permanente. de contagio permanente. Si vos conocieras esto, probablemente tendrías una actitud mucho más responsable para la gente que vos querés. Sí. Hay un programa que dice, es el programa 90-90-90. ¿Qué significa esto? Dicen que hay que llegar al 90% del diagnóstico. Llegar al 90% del diagnóstico, o sea que se conozca por lo menos el 90% de quienes tienen HIV. Que hay que llegar a que el 90% esté tratado, esté con tratamiento y disminuya las posibilidades de contagio. Y que el 90% tenga niveles de virus bajos que no puedan ser contagiantes. 90-90-90. Esta es la campaña que se viene desarrollando, tratando de inculcar en los últimos tiempos. Dentro de las medidas preventivas, bueno, ya sabemos cuál es la medida preventiva, el uso del preservativo, pero se está hablando de un tratamiento preexposicional, digamos, que antes de tener una posibilidad de contagiarte, para aquellos grupos de riesgo, son grupos no muy grandes, pero existen, hay un medicamento que puede ser utilizado
¿cierto?, para evitar el contagio. En estos grupos de riesgo. El medicamento evita el que contagio. Evitaría el contagio. O sea que hacer, más allá del preservativo, para estos grupos el uso de un antirretroviral de forma preventiva evitaría que esto suceda. Se está trabajando en una vacuna, digamos, de prevención y en una vacuna terapéutica. La vacuna preventiva dicen que faltan varios años, que no es una cosa que esté con posibilidades cercanas a desarrollarse, pero sí una vacuna terapéutica, que es una diferencia para aquellos que tienen el HIV, colocar la vacuna para que no lleguen a hacer la enfermedad, ¿no es cierto? Por eso esto es lo importante del diagnóstico, de desdramatizar el análisis del HIV, desdramatizarlo, o sea que no tener miedo de ir a hacérselo. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la diferencia en estos momentos? En otras épocas se esperaba que la enfermedad esté presente para hacer el tratamiento. En la actualidad, ante la positividad del HIV, aunque vos no tengas, porque pasan varios años hasta que el sistema inmunológico se destruye o se deprime y avanza la enfermedad. Claro. O sea que se puede ser portador varios años de HIV, ser factor de contagio de HIV sin saberlo. Y después, cuando el sistema inmunológico se deteriora, afloja, disminuye las defensas, la enfermedad avanza. En la actualidad se puede hacer tratamiento con antirretrovirales en este periodo que todavía no se ha manifestado la enfermedad. Y de esta forma estaríamos realmente combatiendo esta epidemia que sigue siendo importante. Que yo insisto, más allá de que dejó de ser una enfermedad mortal para convertirse en una enfermedad crónica, los números en muchos lugares de contagio no han disminuido. Y esto tiene que ver con el desconocimiento de muchas personas, 30% en España, que tienen HIV positivo y que no están enterados. Entonces, hay toda una campaña que surge a partir de esta conferencia europea sobre SIDA, de tratar en los más jóvenes de inculcar esto, de desdramatizar el tema del análisis, y de utilizar estos tratamientos preventivos en preexposicionales en los grupos de mayor riesgo. Esta epidemia en Europa, en la Europa occidental, está calando fuerte entre los grupos fundamentalmente de 29 a 35 años, mayoritariamente en varones, pero entre los 29 y los 35 años está esta enfermedad pegando muy fuerte. O sea que hay que insistir en la prevención, hay que insistir en los tratamientos. Se calcula que en el año 2016 comienzan a hacerse las pruebas ya en seres humanos con la vacuna terapéutica. De estos temas hago un pequeño anuncio. En el 5, 6 y 7 de noviembre en Córdoba se realizan, la Sociedad de Ginecología y Obstetricia de Córdoba realiza sus jornadas anuales, se van a tratar de estos temas, están incluidos en el programa y yo invito a todos los ginecólogos a participar de esto. Gracias, doctor, muy amable, muy amable.